Muy bien, mis estimados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Lucas 24 y vamos a comenzar esta mañana con el versículo 18 en Lucas 24. Pues quiero que recuerden ustedes que estamos viendo cómo el Señor resucitado, primero se apareció a Pedro y a Juan, se acuerda de María Magdalena. También otros evangelios hablan de que se apareció a otras mujeres también que vinieron a la tumba, y también se nos dice que se apareció a Pedro. Pero aquí hay dos discípulos. Y por cierto, la semana pasada fueron Pedro y Juan los que creyeron, se acuerda que el Señor no estaba en la tumba, pero ahora hay dos discípulos que vienen caminando. Ellos vienen caminando después de Pesaj, vienen a la cuenta del Omer, han venido después de celebrar la Pascua judía, y ese primer día de la semana, pues ellos vienen por un camino y está a una aldea que se llamaba Emaús, ¿no? Como a 12 kilómetros de Jerusalén. Y venían hablando de las cosas que habían pasado, es decir, como el Señor había sido entregado, muerto, primero vejado, ¿no? Escupido, herido, molido, ¿no? Pero venían hablando de estas cosas, de cómo Él había sido sepultado, y ahora como algunos estaban diciendo que había resucitado, ¿no? Entonces dice que el Señor se acercó y los ojos de ellos estaban velados, dijo así. Y les preguntó qué pláticas son estas que tenéis, versículo 17, porque entre vosotros, mientras camináis, ¿por qué estáis tristes? ¿Sabe una cosa importante? La incredulidad y la duda te va a hacer triste. ¿Qué es lo que te va a hacer? Triste. La fe te hace confiado. La fe te da la paz. Y es una fe en la palabra de Dios, hermanos. ¿Me entendió lo que quiero decirle? Así que cuando usted sienta duda, incredulidad, lo que tiene que buscar es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la fuente de la fe. ¿Se da cuenta? Y ahí se va a sentir fortalecido. Pero si usted se queda en el problema solamente, el asunto es que va a estar triste. ¿Me entendió? Y eso es lo que pasaba con estos, estaban tristes. Y entonces se nos dice que el Señor les pregunta, ¿por qué estáis tristes? Y ellos, respondiendo uno, y acuérdense lo que yo le dije, ya se lo dije la semana pasada, en la ley, en la Torah, se necesitaban 2 testigos para que cuente todo testimonio de manera legal. Se necesitaban 2 o 3 testigos y entonces una palabra era confirmada, ¿se da cuenta? Y aquí tenemos a 2 que vienen caminando en el camino, ¿se da cuenta? Uno de ellos se llama Cleofas, versículo 18, y le dijo a este que él creía que era un peregrino, ¿no? Uno de los que subían a Jerusalén para adorar, de los 3 millones que habla Josefo que subían para la Pascua. Paroikes es la palabra griega, un visitante a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pesaj. Y dice ahí, ¿eres tú el único peregrino forastero en Jerusalén, en Jerusalén, que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y delante de todo el pueblo. Pues quiero que usted piense en esto un poco, ¿ok? Ciertamente que Jesús era profeta, pero mire, escuche. Jesús era más que profeta. ¿Se da cuenta? Entonces quiero que usted perciba la incredulidad de ellos. Porque en vez de decir, Él era el Mesías de Israel, ellos le dijeron, ¿qué cosa? Él es, ¿qué cosa? Un profeta. Pero Él no es un profeta. Eso en hebreo es Ish Hanavi. Ish Navi significa un hombre profeta. Un hombre profeta. Ish Navi. Pero no, Él es Hanavi. Él es el profeta que había hablado Moisés. ¿Se acuerda que Él dijo, Moisés había dicho en la ley, dice que se levantará uno de entre vosotros, dice que mayor que yo, dice, y él será el profeta entre el pueblo. Así que el pueblo tenía que estar esperando un profeta mayor, es un profeta, Hanaví, el profeta. Jesús, como el Mesías de Israel, es el profeta de Dios. Por eso cuando viene la Shejinah, ¿se acuerda ahí en el monte de la transfiguración? Dice, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿A quién hay que oír? A ese profeta, ¿se da cuenta? Pero esto es, en vez de reconocer que Jesús es el profeta, dice que este es un hombre profeta. ¿Se dio cuenta de lo que pasó? Percibe usted. Eso se llama
tener un pobre concepto de Cristo. Está abrigado por la incredulidad. ¿Se da cuenta? Y dice que Él era poderoso en obra y en palabra, dínatos, que era capaz de cosas inusuales delante de Dios, Lifnei Adonai, ¿no? Y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos, dígalo conmigo, nosotros esperábamos. ¿Qué era lo que hacían ellos? ¿Siente usted la frustración de ellos? Porque dice, nosotros esperábamos, pero no era. ¿Se dio cuenta? Eso es lo que están diciendo. O sea, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero ¿Él era el que iba a redimir a Israel o estaban dudando? Estaban dudando. ¿Se da cuenta? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Dudando. Por eso que estaban tristes, por eso que cuestionan que Él es el profeta de Dios, ¿no? Y por eso es que ahora también esperaban que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero realmente lo que se está implicando es que, pero no fue, no era. ¿Se dio cuenta? Así dice algunos de la comunidad judía hoy día. Jesús era un buen hombre, ¿no? Era un buen judío, celebraba la Pascua, era un profeta tal vez, pero el asunto es que no era el que iba a redimir a Israel. ¿Se da cuenta? Por eso es una actitud de incredulidad. Dígalo conmigo, incredulidad. ¿Cómo es? Incredulidad. ¿Se da cuenta? Y por cierto, quiero que usted note esto, porque la palabra en hebreo es kivinu, y está relacionado con la palabra hatikva. Hatikva habla de la esperanza. Dígalo conmigo, esperanza. ¿Sabe una cosa? Hay una esperanza que tiene Israel. Y eso es algo que a veces la iglesia no entiende. Pero tenemos que entender. Véalo conmigo en Hechos capítulo 28, versículo 20. Hechos 28, 20. Ahí Pablo nos dice algo tremendo. Y dice así, ¿no? Y dice, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. ¿Qué era lo que Pablo tenía? La esperanza de Israel. Dígalo conmigo, la esperanza de Israel. Mire, la iglesia tiene que tener la misma esperanza de Israel. A veces pensamos que la esperanza es solamente de la iglesia. Y se habla de la bendita esperanza. Pero es que lo que pasa es que la esperanza, bendita esperanza de la iglesia, que es la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es la misma esperanza de Israel. ¿Se dan cuenta? Es la venida del Mesías en poder y gran gloria para comenzar un reino. ¿Se dan cuenta? Es un reino mesiánico. Y luego un reino eterno. Es el gran Shabbat que yo le decía la semana pasada. Es el gran día venidero donde se van a acabar las aflicciones. Pero vea lo que Pablo vuelve a repetir ahora en el libro de Hechos mismo, capítulo 26, versículo 7. Por cierto, el 6 y el 7. Y dice aquí Pablo, y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, es la promesa del Mesías, ¿no? De que las naciones iban a ser benditas en Él, ¿no? Dice que Dios hizo a nuestros padres, estoy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan, díganlo conmigo, esperan. ¿Qué es lo que pasa con Israel? Espera. Esperan que han de alcanzar las 12 tribus, nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Adonai, ese es Dios, de día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Cuál es esa esperanza, hermanos? ¿Cuál es esta esperanza de Israel? Es la esperanza de la venida del Mesías. ¿Sabe? Déjeme decirle algo más, porque a veces no se entiende, pero esa esperanza está unida y mencionada en la amida que yo le dije que era una oración que se hacía, ¿no? Una vez hablaba con un rabino amigo, y entre rabinos, digo, lo que pasa es que hay a veces diferencias, ¿no? Usted se junta a dos rabinos y lo que tiene es tres opiniones, o 4 opiniones, o 5. ¿Se da cuenta? Y entonces él me decía que él no creía que la mida se repetía en el Nuevo Testamento, o que estaba mencionado en el Nuevo Testamento, porque él cree que esa es una oración que se hizo posteriormente en el pueblo judío. ¿Me entiende lo que pasa? Pero yo le dije a él, ¿no? Y sigo manteniendo lo mismo.
Y algunos como el Rabbi Fisher, aquí en St. Petersburg, en Tampa, no están de acuerdo conmigo. Una vez lo escuché dando un lecture para la LCJE, la Lausanne Consultation on Jewish Evangelism, y me impactó lo que dijo. Luego yo busqué esto que decía y me parece correcto. Es decir, que ciertamente que la Amida fue adaptada y añadida a través de los años. Por eso ya no son 18 bendiciones de la Amida, sino que son 19 bendiciones. Ok, pero ¿sabe una cosa? Lo que siempre ha tenido Israel es una esperanza que no se mueve. Es decir, que los mismos conceptos se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y se repiten por la Torah Shabbat al-Peh, que significa una Torah oral, que se ha venido diciendo de los días de Moisés. Son conceptos que en Israel se siguen diciendo hasta el día de hoy. ¿Cuáles son esos conceptos? Pues aquí están. Es los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Abot, ¿no? Los padres, Avinu, Abraham Avinu, después Geburot, el poder de Dios, después Koshol o Kirush, que habla acerca de la santidad de Dios, después la sabiduría, después el arrepentimiento, después el perdón, después la redención, que es exactamente lo que hablaba hace este pasaje. ¿Se acuerda? Esperaban que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Se entiende la palabra? No es la misma palabra, redención. Pero está también atada a esa esperanza de Israel. Eso es lo que estoy hablando. Estoy hablando de la esperanza de Israel. O sea, va a venir un día donde va a haber perdón completa, redención completa, curación completa, sanidad completa. Él la refanalá. Señor, sánala. De ahí es donde sale. Y después va a ser un año de prosperidad, de éxito, de bendición para la tierra, restitución de la justicia, reunión de los dispersos. Va a haber una bendición por los justos, la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción del templo, los sacrificios de vuelta instaurados. ¿Se da cuenta? La dinastía de David, eso es el reinado de David y del hijo de David. La aceptación de la oración, el servicio religioso, la acción de gracia y Sim Shalom, que significa una paz perpetua con el Señor, es una paz de Dios que no añade tristeza con ella, es una paz de bendición. ¿Se dio cuenta todo lo que abarca la bendición, la esperanza de Israel? ¿Usted tiene esa esperanza? Esa es la esperanza de Pablo, ya se lo dijo. Por esta esperanza estoy en cadena, dijo él. Y la esperanza de Israel es la esperanza de todos los creyentes en el Mesías Jesús. ¿Usted cree en el Mesías Jesús? Entonces esa esperanza es para usted también. Es una esperanza de un reino de paz perpetua, de bendición perpetua, de sanidad perpetua. Se acabó las aflicciones de manera perpetua. ¿Cuántos quieren eso? Amén. ¿Se dan cuenta? Y déjeme decirle algo más, ¿no? Vea lo que dice aquí, la séptima bendición se llama Geulah Israel, dice, reina de Onieinu, Beriva Riveinu, Ugo Aleinu, Meheira, Leman Shemecha, Ki El Goel, Chazak Ata, Baruch Ata Adonai, Goel Israel, dígalo conmigo, Goel Israel. ¿Qué significa esto? Mira nuestras aflicciones, ocúpate de nuestras quejas y revíenos deprisa por amor a tu nombre, pues tú eres un Redentor poderoso. Bendito seas Adonai, Redentor de Israel. Eso significa Goel y Israel. Dígalo conmigo, Goel y Israel. Pero ¿sabe lo que estaban diciendo estos ahí en Emaús? Nosotros pensábamos que Él era el Redentor de Israel, pero no era. ¿Se da cuenta? ¿Eso es fe o incredulidad? Incredulidad. Vamos a Lucas 24 nuevamente. Y ahí vamos a ver un par de cosas más. Bien. Nosotros, versículo 21, Lucas 24, 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Imagínense lo que dice, ha pasado ya 3 días, o sea, como diciendo las cosas están fregadas. ¿Se dan cuenta?
O sea, no. Si nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir, pero si acaban de escuchar que las mujeres decían que él estaba vivo, ¿se da cuenta? Pero ellos insisten en la incredulidad. Debieron recordar, como yo les mencioné, por interno, ¿no? Yo les envié ahí una demostración de cómo en Tanaj, pues había una insinuación de que cuando se hablaba en el Antiguo Testamento de 3 días, se hablaba de un tiempo de cumplimiento. Ellos debieron haber pensado el tercer día, que es justamente este día domingo, este primer día de la semana, en el Señor resucita. Ellos debieron de haber dicho, es tiempo de cumplimiento. Es el tiempo de cumplimiento que habló el Antiguo Testamento. Pero ellos dudan. Versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, es decir, que fueron temprano en la mañana, y cuando no hallaron el cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Quiero que note esto, ¿están creyendo ellos o no? No están creyendo. ¿Se da cuenta? Porque dice, estas mujeres vinieron diciendo que vieron, hablando con unos ángeles. Están poniéndolas de menos las mujeres. Y le están diciendo, y esos ángeles dijeron que él estaba vivo. Pero realmente lo que implica, como que no está. ¿Se da cuenta? Pobrecitas, ¿no? Vinieron engañadas, no sé qué se inventaron, estaban demasiado deprimidas y entonces se inventaron esa mentira de que vieron unos ángeles y que le hablaron y dijeron que estaba vivo. Pero no está, es lo que está implicando. Versículo 24. Y mire, añaden todavía, vea, le voy a decir esto porque va el Señor a responder a esto. Ponga atención. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Se acuerdan quién fue la semana pasada? ¿Quién fue? Díganme usted. ¿Quién? Pedro. ¿Y quién más? Juan. ¿Quién fue? Pedro y Juan. Tampoco le creen al testimonio de Pedro y Juan. Es más, dice que no le vieron, ¿ok? Pero escúcheme lo que pasa. Esa frase, no le vieron, tiene una connotación de incredulidad. Porque significa, ellos tampoco lo vieron, ¿se da cuenta? O sea que no estaba resucitado porque no lo vieron, ¿se da cuenta? Eso es lo que están implicando. Pero ¿saben lo que dice el testimonio de Juan, capítulo 20, versículo 8? Véalo conmigo rápido allá. Dice que Juan entró también, el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Qué es lo que dice que hizo Juan? Vio y creyó. Eso es lo que se le olvidó a estos discípulos de Emaús. ¿Se da cuenta? Porque los otros vieron la tumba y dijeron, esto es el cumplimiento que dijo el Señor. Que no iba a dejar a sus santos que vea corrupción. Y aquí está el cumplimiento. No está porque está vivo. ¿Se da cuenta? Y después tenemos el testimonio, aún en 1 Corintios 15, que se le aparece a Pedro mismo. Aunque ese mismo día, creo que se menciona más adelante, pero vamos a seguir leyendo. Entonces, mire, por eso es que viene, por causa de la incredulidad de ellos y por todas estas afirmaciones que han hecho, es la respuesta del Señor tan dura. Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos, anoetoi, le dice. Eso significa que no tienen nada en la cabeza, es lo que está diciendo. Es la palabra fuerte, como que estaba diciéndole sonsos. ¿Se da cuenta? Le digo, hey, ¿qué tiene en la cabeza? Cabeza de chorlito, le está diciendo. Y dice, anoetoi, no tiene nada en la cabeza. Dice así. Y tardos, bradei, significa lentos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Haber creído lo que les dijo el Señor, que el Mesías iba a morir, pero que él iba a resucitar el tercer día. Amén. ¿Cree usted en las palabras de los profetas? ¿Cuáles son esas palabras? Vea lo que dice Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Vamos para allá. Okay. Quiero que usted vea aquí. Isaías 53 es un pasaje muy bueno porque nos habla de un desafío en el versículo 1, un desprecio en el versículo 3, un dolor en el versículo 4, un destino en el versículo 5, una detracción o detractores en el versículo 6, como lo trasquilan al Mesías. Versículo 8 habla de cómo lo deciman. Versículo 9 habla de cómo lo disponen en una sepultura. El versículo 10 habla que Dios ha decretado que Él va a resucitar. Versículo 11 que
Él va a deleitarse en el fruto que tenga de los justificados, pero también se habla de un dictamen, una declaración de Dios, que es que Él va a justificar a muchos, ¿no?, que crean en Él. Y después se habla de una devolución, porque Él va a repartir despojos, la herencia, cuando Él venga en su venida. Pero quiero que vea específicamente Isaías 53:5. Quiero que ponga atención, mucha atención aquí, Aquí, vea lo que dice Isaías 53:5, porque aquí se nos explica la causa, la razón, el motivo por el cual Jesús fue a la cruz. ¿Ok? Mire. ¿Por qué fue a la cruz? N.T. Wright y otros decían, bueno, no, lo que pasa es que pobrecito, él era un hijo bueno, y lo que nos estaba dando un ejemplo, pero no es que él murió por los pecados, ¿se da cuenta? No es que él fue nuestro sustituto, ¿no? Así dicen algunos. No, lo que pasa es que era un ejemplo moral de cómo uno debe, así dicen los liberales, ¿no? Teólogos liberales. No, lo que pasa es que nos quería dar un ejemplo de cómo es que uno tiene que sufrir cuando uno se enfrenta con las aflicciones, confiando en el Señor, ¿se da cuenta? No, ese no fue el propósito por el cual vino el Señor. Vea lo que dice el versículo 5. Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido? Por nuestras rebeliones. Y después dice, fue molido por nuestros pecados. ¿Por qué fue molido? Por nuestros pecados. La causa, el motivo, la razón por la cual el Mesías tenía que padecer es porque Él era el sustituto por nuestros pecados. La palabra hiper en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 15, dice que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros, significa en nuestro lugar, por nuestros pecados. ¿Se dio cuenta? Aquí está diciendo, y el griego en la Septuaginta dice diatas anomías, y luego vuelve a repetir diatas anomías cuando habla de rebeliones y pecados. Eso significa que el Mesías murió por nuestros anomías. Escúcheme, mire, ponga atención aquí, ¿ok? Porque hay algunos diciendo por ahí que no hay ley, ¿ok? Pero ¿sabe qué? Sí hay ley. ¿Sabe por qué murió el Mesías? Por nuestras anomías. Significa nuestras desobediencias a la ley. Asinomías, ley. ¿Sabe cómo se le llama al hombre, al anticristo? El anomos. Se le llama el sin ley. Así hay algunos hoy día. Sin ley. Creen que pueden vivir sin ley. ¿Se da cuenta? Pero mire, no viva sin ley. Escúcheme, no viva sin la ley. Porque Cristo, por su gracia, vino a morir por tus anomías. Pero no es para que darte un permiso para que sigas viviendo sin ley. ¿Te das cuenta? Vino a morir por tus pecados, por tus anomías, por tus desobediencias a la ley de Moisés, por tus desobediencias a la Torah de Dios. ¿Sabes qué? Vino a morir, no solamente para darte vida y perdón, which he did, no solamente para justificarnos y redimirnos, ¿no? Para comprarnos para Dios, pero también para que vivas para Dios ahora de aquí en adelante, de acuerdo a las ordenanzas de su ley. ¿Que lo vas a hacer de manera perfecta? No. Pero que el Espíritu Santo nos va a ayudar, sí nos va a ayudar. ¿Se dan cuenta? Y cada vez más ese es nuestro anhelo, que poco a poco vamos viviendo en base a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, y lo que éramos ayer lo mejoramos hoy día. A veces retrocedemos porque somos así nosotros. ¿Cuántos saben eso? Que damos 2 pasitos para adelante, 3 pasitos para atrás. Pero lo importante es que los creyentes vamos con esos pasitos. ¿Se dan cuenta? Y nuestro deseo es que cada día nuestra posición sea igual a nuestra práctica, ¿no? Y como decía el doctor Riley, ¿no? A veces vamos más arriba, pero a veces vamos más abajo. Pero llegará un momento en que nuestra posición va a ser igual a nuestra práctica. ¿Se dan cuenta? Y eso es cuando venga el Mesías. Amén. Pero Él vino a morir por nosotros, es lo que quiero decirle. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta qué fue lo que el Padre puso sobre la cruz del Señor? Sobre la espalda del Señor, la cuenta del Señor, el pecado de nosotros.
¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. 1 Corintios 15, 3. ¿Se dan cuenta? Y después dice aquí, versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, eso, apotonanomio, nuevamente, fue herido. ¿Por qué fue herido? ¿Por qué fue cortado? Por causa, debido a la rebelión, las anomías, las desobediencias nuestras a la ley. Amén. ¿Por qué murió el Mesías? Murió como su sustituto. Dígalo conmigo. Cristo es mi sustituto. No me convencieron. Tienen que decirlo más fuerte, dígalo gritando. Cristo es mi sustituto. Él murió por sus pecados, significa eso. ¿Usted lo cree? Pero no solamente murió, resucitó. Ese es el punto. Porque decía ahí el versículo 10, vea lo que dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Vivirá. ¿Qué es lo que iba a pasar con este que murió y que fue cortado? Vivirá. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a vivir. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? El Mesías está caminando con ellos. Está vivo. Y por eso les dice, volvamos a Lucas 24, le dice allí, dice sí, no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Es la idea que resucitara. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso es Torah, Nevi'im y Ketuvim. Es toda el Antiguo Testamento, hermanos, el Tanaj, las escrituras hebreas. Y dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y por cierto, aquí dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿A qué le hace acuerdo eso? Escuche, mi hermano, ¿a qué le hace acuerdo? Quiero que usted piense, ¿no? Porque a veces el Señor pone ciertas cosas en el texto y nos hace pensar, ¿dónde ha leído algo similar? ¿Dónde ha leído algo similar? Le voy a decir, Apocalipsis 3:20, vea lo que dice ahí. Apocalipsis 3:20, ¿ok? Vea lo que dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y qué pasó esa noche? ¿Sabe? Ellos le dicen, no te vayas porque se está poniendo muy oscuro, ¿no? Te pueden robar por allá, quédate con nosotros. Ven, quédate con nosotros, dice el versículo 29. Y él entró. ¿Qué es lo que hizo? Entró. Y después se sentó a la mesa con ellos. Y después partió la matza, porque era una matza perforada, ¿no? Y dice que lo bendijo. La oración iba así, decía así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amén. Significa, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has traído pan, fruto de la tierra. Y dice que habiendo partido la matza, se la dio a los discípulos. ¿Se dan cuenta? ¡Wow! Escúcheme, lo voy a decir así. Mire. Si tú lo invitas a venir, Él va a venir. Y si tú lo invitas a entrar, Él va a entrar. Y si tú lo invitas a que tenga comunión contigo, Él te va a dar de su propio pan. Y te va a decir, mira, toma mi sangre para ti. Mi cuerpo fue partido por tus iniquidades. Tus pecados son perdonados. ¿Cuántos han hecho eso? Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Y ahí está Él. ¿no? Y dice, cuando Él hace esta bendición, cuando Él parte el pan, ¿no? Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Hermanos, ¿quién abre los ojos? Cuénteme, ¿quién abre los ojos? Dios. ¿Quién abre los ojos?
Dios es el único que te puede abrir los ojos. Y en ese momento lo reconocieron, dijeron, este que ha hecho la oración así y que bendijo a Dios por medio del pan, siempre acuérdese bendecir el pan de su mesa, amén. Antes o después, pero bendiga el pan que Dios le provee. Y bendiga la comida que Dios le dio, porque es la mano de Dios la que se la puso ahí. No la desprecie, ¿ok? Ni la bote, exacto. Si puede, cómasela toda. No, pero bueno. Aquí dice que ellos le reconocieron y él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora se volvieron a Jerusalén, eso es Jerusalén, y hallando a los 11 reunidos. Acuérdese, mire, ¿cuántos testigos el primer día? Pues estaban las mujeres que fueron a la tumba, María Magdalena, Juan y Pedro, ahora estos 2 de Emaús. Y estos regresan donde están 11, y mira lo que dicen los 11, y a los que con ellos estaban, Dios decía que había otros más ahí. 1 Corintios 15, 5 al 8 dice que hubieron más de 500 que lo terminaron de ver, ¿no? Resucitado. ¿Cuántos testigos se necesitan, hermanos, para que haya algo sea declarado como una verdad en Israel? 2. ¿Cuántos hay aquí? Ya se pasó la cuenta, pues. Eran María Magdalena, era Juan y Pedro, y luego Pedro nuevamente, y luego, ¿quién más? Está aquí, estos 2. Y regresan y hay 11. Y después dice que hay otros que también lo han visto, que decían que ha resucitado verdaderamente el Señor y ha aparecido a Simón. 1 Corintios 15, 5 dice que se le apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir la matzah, eso es el pan. Hermanos, miren, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Saben que aquí hay un ejemplo muy importante? Quiero que se vaya con esto. Porque el Señor les abrió las Escrituras. Pero para que usted pueda abrir las Escrituras a otros, usted tiene que saber las Escrituras. ¿Sabe? Por eso aquí en esta iglesia no hablamos de psicología. No hablamos de autoayuda. Aquí no le vamos a hablar de la dieta de Noé y la dieta de ¿cuál es el otro? De Daniel. No, aquí no hay dieta de Daniel. Aquí lo que va a haber es Moisés, las Sagradas Escrituras, y los profetas. Y usted tiene esa responsabilidad de aprender para que luego usted pueda abrir las Escrituras a otros. Amén. Y dice aquí que ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Hermanos, tienes que contar, no puedes callarte, tienes que decirle a las personas, tienes que decirle a tu familia. El diablo los quiere arrebatar para llevarnos al infierno, ¿sabes? Pero no lo dejes, tienes que decirle a otros lo que Cristo hizo contigo y tienes que decirle a otros lo que sabes de Cristo, que Él es tu Mesías, que Él es tu sustituto, Él es el que resucitó porque el Padre ha aceptado esa ofrenda de resurrección. Amén. Padre, ayúdanos a confesar a Jesús como nuestro Mesías, el Mesías resucitado, como nuestro sustituto, aquel que murió en nuestro lugar por nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras desobediencias a la ley. Y ayúdanos a llamarlos a todos a la fe, a que crean en el Cristo que resucitó, que cambió nuestras vidas, que murió por nuestros pecados, resucitó, ha cambiado nuestras vidas y sigue siendo nuestra guía hasta que veamos la Geulat de Israel, que es, veamos la redención de Israel, la esperanza de Israel, que es nuestra esperanza también. En el nombre de Yeshua, en nombre de Jesús, nuestro Mesías, que oramos, Señor. Amén.